Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a un programa que, hijo, acaba de salir una noticia, ¿no? En un tema Sí, relativo temas. aquí. Entonces, va a estar muy interesante el programa. Es correcto. Hoy vamos a estar hablando de infancias abandonadas, la omisión parental y pues la responsabilidad del Estado a partir de los derechos humanos, ¿no? Desde los derechos humanos. Ese va a ser nuestra temática del día de hoy. Entonces, a ver, May, cuéntanos un poco. Bueno, voy a platicarles un poquito qué es, ¿no? ¿A qué nos referimos con estas infancias abandonadas? Pues nos referimos a niñas, niños y todavía en su caso adolescentes que carecen de cuidados, digamos, adecuados por parte de sus padres o por parte de sus cuidadores. Y bueno, pues esta omisión parental también podemos determinarla como una especie de maltrato. Es un maltrato al grado de no tener el debido cuidado, ¿no? Entonces, esta omisión parental, pues bueno, cuando los padres o los cuidadores no cumplen con sus responsabilidades básicas de cuidado, y me refiero a las más básicas de alimento, educación, salud, pues bueno, aquí también hablamos incluso de falta de afecto y apoyo emocional. Ese también es una omisión por parte de los padres o cuidadores. Es importante que niñas, niños, adolescentes también tengan esta supervisión, no hay que dejarlos solos y menos en situaciones de riesgo. Aquí hemos visto últimamente casos de adolescentes principalmente que cometen actos delictivos de gran magnitud, a gran escala. Hemos visto la del chico del CCH que apuñaló a unos compañeros, el chico que mató a sus maestras. Entonces, también aquí decíamos esta falta de afecto y de apoyo emocional, pues es importante por parte de los padres o cuidadores. Entonces, puede ser, hablamos de este abandono emocional, de un abandono físico, porque incluso dejar al menor o a la niña, al niño en la calle a horas, pues que, ¿no? Ya de noche, situaciones que lo pueden poner en riesgo, pues obviamente entra este abandono. Pero también hay un abandono institucional, que es cuando el menor termina en albergues o en sistemas de protección por falta de cuidadores, de familiares, y bueno, ahí ya entra el Estado como una especie de garante, ¿no? De protector. Y bueno, ya tenemos, podemos platicar un buen rato respecto de cuáles pueden ser las consecuencias que pueden derivar de esta omisión, que ya las iremos platicando a lo largo del problema. Y también saber, bueno, vamos a ir platicando en México cómo está sancionada, en dónde está regulada esta omisión. Y pues bueno, no sé si ahorita quieras entrar con otro tema antes de irnos como a temas más jurídicos. Sí, bueno, ya empezaré con algunos temas jurídicos, ¿no? Porque así como de pronto se han fijado ciertos lineamientos, pues de pronto también tenemos una normativa, digamos, como básica, ¿no? Ya evidentemente de esta normativa van a surgir otras cuestiones que ya tenga que ver con, pues, omisiones que generen hechos delictivos o alguna otra cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es la que va a marcar la pauta para no solamente estos temas de cuidado y demás, sino lo que le corresponda al Estado. Entonces, en este ordenamiento lo que nos dice es que, pues sí, hay este reconocimiento de que hay personas que ejercen la patria potestad, pero también reconocen que hay ciertas
pues digamos, circunstancias que pueden rodear ese cuidado, como extrema pobreza, como la necesidad de ganarse el sustento en el lugar de residencia, las dificultades que puedan tener en atender a niñas, niños y adolescentes de forma permanente y cómo eso implica, ¿no? O cómo eso impacta en los supuestos de exposición o en el estado de abandono, ¿no? Entonces, desde esta mirada, pues sí se fija sí se reconoce, pues, pero tampoco esa es una eximente de responsabilidad como para decir, bueno, sí, entiendo que traes estas situaciones como en particular y que desde ahí ejerzas algún tipo de castigo que ya caiga en un comportamiento pues violento, ¿no? Asimismo, pues también este mismo ordenamiento va a marcar a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno cómo es que deben de coordinarse tanto para la prevención, la atención y la sanción en los casos de niñas, niños y adolescentes que se vean afectados ya sea por descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual. Entonces, a partir de estos ordenamientos es como también podemos pues observar ciertos supuestos en donde los menores necesitan atenciones un poquito más particularizadas cuando estamos hablando de discapacidad o cuando vemos a partir de una comisión delictiva como estos menores pues de pronto son afectados y qué necesidades van a requerir a partir de este tipo de casos, ¿no? Entonces, esa sería como la ley básica, ¿no? Como el pilar de donde se sostienen, perdón, todos los otros ordenamientos que pudiéramos validar o justificar. Pero también tengo aquí algunos datitos en relación a cuántas niñas, niños y adolescentes pues son víctimas de abandono y negligencia en nuestro país. ¿Quieres que te los Oh, cuente, qué May? dato tan importante. Oye, antes de que nos des esos datos, Ujú, sí me gustaría nada más resaltar la parte de que esta ley que nos acabas de platicar, pues también da como estas líneas y estas pautas de cómo deben de trabajar las autoridades, las instituciones, pero en específico también traemos mucho el tema del el Sistema Nacional del DIF, ajá, que ujú, se encarga mucho el tema de proteger a menores y, pues, bueno, perdón, proteger a niñas, niños y adolescentes que están en riesgo, como es ujú, este caso del abandono o de la omisión parental. Y en estos casos, pues el DIF es quien recepciona, evalúa el caso y determina o con la expertise que ellos tienen pueden ver si la niña o el niño o el adolescente está en peligro y pueden tomar medidas de protección inmediata. Pueden retirarlo temporalmente del hogar, garantizar la atención médica, de seguridad, la alimentación, lo canalizan a un albergue o a una familia de acogida, que eso es bien importante porque pues hemos visto también casos últimamente que ya hablaremos de albergues que no han cumplido, ¿no? En su ujú, momento con esta función. Pero bueno, el DIF ofrece el apoyo psicológico, médico, seguimiento educativo, programas de desarrollo y pues busca trabajar mucho con el tema de la familia y también importante decir que el DIF da aviso al Ministerio Público. No es nada más como de te cuido, te protejo, tengo que dar vista al Ministerio Público y podemos iniciar incluso procesos para la pérdida de la patria potestad y pues tienen que dar un seguimiento a estos casos. Entonces, quería platicar o hacer este paréntesis antes de los datos, porque sí es importante decir que el DIF pues no solo recoge como que al niños en ujú. abandono, sino que la obligación es proteger y garantizar y estabilizar la situación de los niños y en medida de lo posible pues reconstruir este entorno familiar que desde luego está mal, ¿no? Al grado de estar ahí es porque está mal. Es correcto. Pues bueno, te cuento algunos datos, ¿no? Solo para Ujú. tener como el panorama general y pues si no son tan alentadores, ¿no? Al menos con la información de la Secretaría de Salud, hubo 1,282 personas de entre 1 a 17 años de edad que fueron atendidos en hospitales de nuestro país durante el 2024, específicamente por temas de abandono o negligencia.
Esto representa un aumento de 616.2% respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidos durante el 2010 a lo largo del país. Entonces, pues sí, las cifras van como en aumento. Al menos lo que se documenta con información de la Redim es que las causas, digamos, ¿no? De por cuál fueron hospitalizadas estas personas, sí se ve en un aumento importante a nivel nacional y que pues el que tengamos un registro que parecería que es como bastantes años, ¿no? Del 2010 al 2024, que haya crecido tanto, pudiéramos decir, bueno, sí, pero son más años, sí, pero no podemos desdibujar que hay unos cuidadores que deben de estar al tanto de las niñas, niños y adolescentes y que desde ahí el que existan incrementos tan importantes en ciertos años, pues sí da una pauta interesante de pronto de qué es lo que se está haciendo en los temas de cuidados, cómo estamos reforzando el tema de cuidados. Además, también estos datos que nos pueden documentar de pronto a quién se afecta en mayor medida dentro de la infancia o la adolescencia, sabemos que pues de pronto las edades en donde vemos mayores afectaciones están entre los 12 y los 17 años. Aquí vemos diferentes formas de violencia y que también vemos este tipo de afectaciones en menores, o niñas, niños de entre 1 y 17 años. Sin embargo, pues de pronto los tipos de agresiones son como bien variados, ¿no? Al menos cuando revisas datos de, pues solo lesiones o de cuestiones que pueden poner en peligro su vida, pues ahí también los datos van como moviéndose, pero más de entrar al detalle de qué tipo de lesiones pudieran tener, porque me parece que eso sí ya sería un tanto revictimizante, ¿no? Me parece que ya dar una cifra en donde señalemos cómo ha aumentado las afectaciones que pueden tener, eso ya es de por sí relevante. Me parece que otra de las cosas que pudiéramos tomar en consideración y que en su momento alarmó mucho, pero me parece que alarmó y se quedó como ahí, ¿no? En el tintero. No sé si tú recuerdes, May, hace unos, en específico fue en el año, te lo confirmo, hicieron unas estadísticas en relación, lo sacaron en el 2023 y luego lo volvieron a replicar en el 2024. Se hizo como un registro de los nacimientos registrados en nuestro país con, digamos, las mayores diferencias entre las edades de la madre y el padre, ¿no? Y lo que documentaron es que, al menos te digo, en 2024 tenemos edad de la madre que va desde los 10 años como la menor edad hasta los 12 versus las edades de los padres que pues son variables, pero que te puedo decir que hay diferencias, o sea, como que las más extremas, diferencias entre edad de la madre y de la padre, del padre hasta de 53 años. Em, Tenemos casos también de 38, 27, casos de 7 años, ¿no? De diferencia, pero preocupa que de pronto tengamos este tipo de registros en donde pues las niñas son las que están teniendo niños, ¿no? Básicamente, y que en mayor medida sean adultos los que están teniendo hijos con pues niñas, ¿no? Sí. Em, Que ya y hablas bueno, más de un delito, ¿no? Que sí. de una relación de papá-mamá. Hablas de un delito. Exactamente, ya para de pronto 2000, hay otros datos, ¿no? Porque hablan de otras entidades federativas y tenemos otros datos de donde podrías decir, ah, bueno, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una mayoría de edad. Sí, pero una mayoría de edad entre una persona que tiene 18 años, que acaba de ser madre, con una edad del padre de 88 años, o sea, 70 años de diferencia. Entonces, sí, está como esta cuestión de las niñas, ¿no? Pero también
también esta temática de adultos que se involucran con menores o con adolescentes, pues bajo el argumento tal vez, ¿no? De decir, ah, bueno, pues es que pues así está bien o así se Ujú, acostumbra ujú. en ciertas poblaciones. Mucho era el discurso de que, bueno, son pueblos, comunidades indígenas. Ah, no No, necesariamente, ¿no? delito es delito. Ajá, Exactamente, ¿no? aquí y en donde Entonces, sea. Ujú. eso llama mucho la atención porque ¿qué tanto? O sea, puedo entender que tal vez en la comunidad haya ciertas, y bueno, no me refiero específicamente a una comunidad o un pueblo indígena, que es el donde se centra más, sino en una población, porque esto se da más en el interior de la República. Puedo entender de alguna manera que todavía siguen estos prejuicios, todavía siguen estos estereotipos, pero cuando llegan al sector salud, cuando ya forma parte o tiene conocimiento el Estado, ya no nada más es decir, bueno, te la atiendo y ya que se vaya a su casa y que regrese en otros 11 meses porque ya va a estar embarazada de nuevo, ¿no? Sino que tanto desde ahí lo puedes frenar, ¿no? Que tanto como Estado puedes generar la prevención, porque pues vuelvo al mismo tema, son niñas teniendo niños, ¿no? Y desde ahí, pues hay una posible desatención comunitaria en estas cuestiones. Si tú quieres, lo puedes también decir de sus padres, que pudiéramos ahí también ponerles unos asteriscos, pero tú, Estado, sí te estás dando cuenta de las cosas, ¿no? De ahí cómo estás Sí. trabajando para erradicarlo. Y más que vienen o estos contextos sociales, eh, sin lugar a dudas van a aumentar estas situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes. Estoy pensando, por ejemplo, en los migrantes, Ujú, niñas, niños migrantes, ¿no? Los que los concentran en ciertos albergues, ya no hay capacidad. ¿Qué pasa con esta privacidad que deben de tener también, pues estas niñas, estos niños que aunque pues están, digamos, de camino, en un trayecto, pues tienen que estar alojados en un lugar seguro? Y ya hemos visto varios casos de personas, pues migrantes que han sufrido abusos, ujú. temas de que cómo están los niños, las niñas, no están estudiando, los tienen en lugares insalubres. Entonces, sí, estas problemáticas cada vez van teniendo una magnitud o un impacto más alto y siguen sucediendo y siguen sucediendo. Y pues ahí hay mucho, eh, pues muchas controversias porque además de estos contornos o estos contextos sociales, estas problemáticas, también hablamos de la violencia que existe al interior de la familia, que muchas de las niñas, niños prefieren huir de sus casas Ujú, y no estar viviendo esta desintegración familiar, ¿no? Entonces, también ahí es importante, y como dices, ¿qué hace el Estado? ujú. Pues bueno, ya platicamos que a través del DIF, pues tiene esta obligación a través de las procuradurías también de protección. Pero bueno, no sé si eso quieres que lo platiquemos regresando del corte, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Justo, justo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando de estas temáticas porque aquí información hay bastantita, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, empezar a colocar a los responsables en su justo sitio para poder determinar qué es lo que toca hacer a nivel, pues como familia y a nivel Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa comercial. Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos de esta temporada los pueden ver en YouTube a través del perfil de CIMAC TV.
Y también si quieren tener contacto con nosotras, al número de cabina, pues es al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. También nos pueden buscar a través de las redes sociales de Humanismo y Legalidad. No olviden que este programa pues es un proyecto de CIMAC y la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar AC. Y bueno, estamos platicando sobre las infancias abandonadas, la omisión parental y pues la responsabilidad del Estado desde pues los derechos humanos, ¿no? Y entonces estábamos platicando de ahí algunos datos y fíjate, Mike, que tengo acá datos en relación a pues quiénes son los agresores y dónde se comete o dónde podemos ver este tipo de agresiones, ¿no? De nueva cuenta con información del Redim, nos dice que 9 de cada 10 casos de abandono y negligencia contra niñas, niños y adolescentes registradas en nuestro país durante el 2024 tuvieron como lugar de los hechos la vivienda en el 89.9%. Además, 1 de cada 37 casos de abandono y negligencia contra la infancia y la adolescencia se reportó en la vía pública en el 2.7% y también se registraron 20 casos de abandono o negligencia contra personas de 1 a 17 años en escuelas del país durante el mismo año. Al menos entre las personas que se determinan como responsables, entre las mujeres de 1 a 17 años, 3 de cada 10 víctimas de abandono y negligencia de nuestro país en este periodo del que estamos hablando, su principal agresor fue su pareja en el 30.8%. Además, la madre fue identificada por 1 de cada 5 niñas y mujeres adolescentes como la principal agresora, esto en el 18% de los casos, y para los supuestos de los papás, pues también lo fue en el 13.3% de los casos. Ahora bien, entre los hombres de la misma edad, pues la principal agresora en casos de abandono y negligencia fue la madre en el 32.6%, seguida por el padre en el 24.9% y 1 de cada 30 casos de niños y adolescentes varones identificaron a otro pariente distinto a la madre, madrastra, padre o padrastro como el principal agresor en un 3.3%. Y bueno, estamos hablando de que estas afectaciones que pues podemos ver documentada, ¿no? A través de estas estadísticas, pues no solamente violentan el derecho a una vida libre de violencia, la salud, tanto física como mental, a un sano desarrollo integral, sino que pues también vamos a ver afectaciones desde malestares emocionales, trastornos del estado de ánimo, casos de depresión, trastornos de ansiedad, estrés traumático, embarazos, contusiones o magullamientos. También podemos ver trastornos psiquiátricos, laceraciones o abrasiones, luxaciones o esguinces, heridas o cicatrices, ¿no? Entonces, pues sí podemos dar cuenta de el impacto que no solamente a un nivel colectivo o social pudiéramos ver de estas infancias y adolescencias, sino también las afectaciones propias que se les genera a los individuos a partir de esta negligencia o abandono. ¿Qué Es opinas, Mar? que aquí es donde también se dispara mucho como toda esta parte de pues la ansiedad, la Ujú. depresión, que decían, bueno, son relativamente nuevas, ¿no? O están de moda estas alteraciones de la salud, pero pues justo se manifiestan porque comienzan todos estos tipos de situaciones desde chiquitos, desde casa, y estos problemas... eh, es un problema frecuente porque como que muchos sabemos, por lo menos en la colonia, ¿no? Sabes, así esa señora le pega a sus hijos, Ujú. pero es poco visibilizado porque pues justo como te decía, se dan dentro del hogar y este abandono emocional o muchas veces diría yo que hasta negligente, pues no se denuncian porque lo ves normal, porque te pego, porque soy tu mamá, porque así Ah, es y porque te aguantas. o Y porque digo, repites la historia, ¿no? Así como exacto, de, claro, exacto. porque como pues a mí me Ajá, enseñaron que pues a través de sí. los golpes De aprendo, la pues chancla, entonces pues, yo también, ¿no? sí. ¿Y qué provocas? Pues que es algo que va sucediendo de generación en generación y es difícil acabar con eso. Entonces,
el poder tener un entorno familiar sano no debe de ser un logro, no debe de ser algo raro, ¿no? Ujú. Tiene que ser lo normal, ¿no? Lo que, pues a lo que todos aspiramos, pero que también trabajemos para que eso suceda. Tratar de controlar esta ira que de repente sí te enoja, híjole, ya rompió esto y ahora y me da coraje y le quiero pegar, calma. Y porque pues muchos de estas niñas, niños, adolescentes crecen y son adultos pues con Ujú. problemas que se van reflejando en su día a día, en volverse a lo mejor agresivos o en volverse muy introvertidos, situaciones que pensamos que no tienen una mayor repercusión más que la física, pero no, en realidad esto puede durarte toda la vida, un problema, una consecuencia de un abandono parental. Y bueno, en México, ¿qué es lo que sucede en México? Bueno, pues todo este marco legal que tenemos, pues sí nos dice, puede constituir, ya lo habíamos dicho, un delito. Y esto depende también cada código penal en cada Ujú. uno de los estados, pero puede provocar la pérdida de la patria potestad. También te obliga muchas veces al pago de una pensión y permite la intervención de autoridades para proteger al menor, que también les decíamos en esa parte, hijo, el Estado le falta mucho para poder tener estos albergues seguros, ¿no? Hemos visto ya muchos casos que son Ujú. realmente preocupantes. Entonces, el abandono parental se da muy continuamente, es como que incluso gran parte, ¿no? De de esta cultura, porque muchos decimos, bueno, la mamá, nuestra mamá y la mamá y en 10 de mayo, pero sí, muchas veces también esta misma mamá, ¿no? El tema de los golpes, de los Ujú. insultos, de exhibirte, pues eso es parte del abandono parental y que tenemos mucho que trabajar todavía y más en temas de salud. ¿Qué sucede ya cuando las niñas, niños, los adolescentes han sido o han sufrido este abandono? ¿Qué sucede con ellos? Esa parte es la que también tenemos que trabajar. ¿Cómo, cómo van a sanar? ¿Cómo van a crecer? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en ellos para que no crezcan con pues con este problema emocional? Sí, porque digo, al final me parece que pudiéramos generar un pequeño consenso en el sentido de decir, bueno, al final el ideario colectivo de los padres, ¿no? En el caso cuando agreden a sus propios hijos, el ideario colectivo es estoy tratando de hacer una persona de bien, ¿no? Y que desde ahí también se ha podido documentar de parte de las instituciones, porque como bien lo referíamos, hay todo un sistema de protección a partir de lo que hace el DIF y esta ley general de la que hablábamos en el primer bloque. Sí hay un deseo colectivo, pues, ¿no? De ser un buen padre. Y esto que mencionábamos, ¿no? Muchos repiten la historia o muchos buscan generar los caminos, digamos, menos sinuosos para los hijos y que eso lleve a una buena educación, pero también hay que ser conscientes de que todas estas desatenciones o conductas que ya se tornan violentas sí generan una consecuencia directa sobre los niños, genera una condición así que pues si sufrimos violencia mientras fuimos niños y aún cuando la repetimos bajo esta historia de éxito, ¿no? Que pudieron se pudiera vislumbrar en relación a convertirte en una persona de bien, ¿no? Y que por eso lo repites o lo replicas, pues sí también hay que ser conscientes de esas consecuencias en un individuo que está en un desarrollo, ¿no? Y el desarrollo pleno todavía no se da, está en nuestras manos tener el tema de ese buen desarrollo y que a veces la ansiedad, el estrés, tiene que ver con una falta de regulación emocional, ¿no? Entonces ahí nadie te enseña a ser padre, pero sí podemos de pronto allegarnos de ciertos insumos confiables, ¿no? Confiables, porque ya también lo habíamos estado platicando, no es lo mismo que
vayas a una sesión que de pronto también en las escuelas lo dan, ¿no? De escuelas para padres, a que te pongas a ver un video del influencer y lo hemos visto, ¿no? En casos era la influencer que te hablaba de cómo ser una buena madre mientras ella le limitaba los alimentos a sus hijos, mientras los golpeaba, mientras los encerraba. No, me refiero a tener como esos referentes reales en donde no nos vayamos solamente por los medios, la televisión, ¿no? En donde pues se pueden dar estos mensajes recurrentes, pero no necesariamente basados en los conocimientos que de pronto se han hecho sobre estas personas que están en desarrollo, que son las niñas, los niños y los adolescentes, y que hay que buscar las atenciones médicas necesarias y que son también figuras de autoridad. ¿Cuántos casos no ha habido de decir, bueno, yo no quiero que mi hijo lo vacunen porque hay un tema de las farmacéuticas que están buscando controlarnos? Sí, el problema es que si tú no los vacunas, lo que nos estuvo pasando con lo del sarampión, si tú no los vacunas, está bien, entendemos tu justa dimensión a partir de tu criterio. El problema es que tu hijo lo mandas a la escuela donde hay muchos otros niños que se pueden contagiar, o sea, es sí entender que incluso hasta nuestras actividades en lo individual pueden tener una repercusión social y a veces pues acercarnos a los expertos no es negarte la temática pues de que tú eres su mamá y tú lo vas a educar o tú eres su papá y tú lo vas a educar, sí, pero no está de pronto mal que tengas estos apoyos adicionales en materias que no dominamos, ¿no? Que no le sabemos y que necesitamos esos apoyos. Y también la parte de la atención a los embarazos de pequeñas, ¿no? Porque pues ya lo habíamos hablado en el bloque anterior, negarnos de pronto a la educación sexual no es basándose en este criterio de decirles vas a dar las herramientas para que tengan un libertinaje sexual, no, más bien les vas a explicar cuál es el riesgo que pueden correr y mejor que tengan la información de alguien cercano que lo investiguen en una página de internet o en un amiguito que no tiene todo ese conocimiento. Entonces, al menos hoy desde la parte del Estado, en lo que le corresponde a pues atender todos estos derechos que vienen de la mano de la niñez y de las adolescencias, pues tiene que ver sí también con acercamiento a la información de los padres, ¿no? Para que lo puedan pues replicar en sus propios espacios y brindar la atención en lo que le corresponde a la educación, ¿no? Porque tampoco es como que la escuela va a venir a educar en otros contextos que te tocaría a ti como padre, ¿no? Pero en lo que le corresponde al Estado, sí, al menos a estos criterios en donde se define qué es lo que sí podemos tocar. Ya ahí podríamos entrar en tela de juicio en relación a si yo traigo una forma de concebir la vida o una ideología y entonces yo quiero cambiar todos los libros de texto. Bueno, ese es otro nivel de análisis que pudiéramos checar, ¿no? Pero a lo que voy es que al menos desde los instrumentos internacionales, desde la normativa nacional, sí hay una pauta clara y se basa mucho en el respeto a estos individuos que al final son personas, no son entes son de protección evidentemente, pero no porque no puedan tomar sus decisiones por sí solas, sino porque necesitan un Estado que tome en consideración su etapa de desarrollo para poder incluirlos en el quehacer del Estado, ¿no? Y también quitar como un tabú que a veces, que yo creo que ahorita lo vamos a tocar más en el último bloque, pero este tabú que tenemos que a veces decimos, bueno, es que las hijas, los hijos están mejor con la mamá, Ajá. ¿no? O sea, siempre se inclina todo a decir, bueno, ¿quién puede cuidar mejor a un hijo, a una hija? Pues la mamá, ¿no? Y nos vamos a ir dando cuenta, vamos a platicar en el último bloque de casos que ya ha habido tanto a nivel nacional como internacional, en donde pues lamentablemente también las mamás no es un tema de género, ¿no? No es un tema de la mujer es mejor que el hombre para cuidar a... No, aquí es importante siempre resaltar el interés superior de la niñez, en donde con quién va a estar mejor,
O sea, incluso si con ninguno de los dos va a estar bien, pues con ninguno de los dos, no es a fuerza. Si la mamá no me está dando el ancho para que pueda darle cuidado, protegerlo, pues entonces me voy con el papá. Y si no, buscamos, ¿no? Esta red Ujú. que puede tener la niña, el niño, porque no necesariamente tiene que estar con la mamá. Eso es algo que debemos de quitarnos, de no idealizar también, porque a veces idealizamos que vamos a estar mejor y no lo es siempre con la mamá, ¿no? A Ujú. veces no sucede así. En muchos casos, en el mío, ¿no? Yo hablo por mí, digo, yo sí soy muy feliz, gracias porque estuve con mamá, ¿no? Y trato también de replicarlo hacia mi hija, pero hay personas que dicen, no, no eres la mejor opción. Pero lo vamos a Sí. platicar en el último bloque, porque vamos a platicar varios casos que seguro los han de conocer, los han Ujú. escuchado y que lamentablemente muchos sucedieron en México. Es correcto. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa comercial. Recuerden que estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre las infancias abandonadas, la omisión parental y la responsabilidad del Estado desde los derechos humanos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Bueno, estamos platicando acá sobre las infancias abandonadas. Y ya en este bloque queremos un poco aterrizar sobre algunos casos, tanto omisiones del Estado, tanto omisiones de los papás, tanto omisiones de los dos juntos, ¿no? Que de pronto ahí podemos ver. Pero a ver, cuéntanos tú qué casos traes, Maggie. Ay, que lamentablemente hay varios, o sea, Sí. no es como difícil encontrarlos, buscas y sale, ¿no? Uno de los casos, bueno, ahorita uno de los más sonados, pues traemos este caso en Mexicali de una mujer que olvida a su hijo, Vicentito, así le llaman al niño, lo olvida y muere por un golpe de calor, lo deja más de 12 horas en su coche y pues dicen que ella llega, baja de su carro, deja al niño en la sillita, se va a dormir, ella pensando que el niño ya lo había acostado y al otro día, como 11:30 de la mañana, baja y pues ya encuentra al niño muerto, incluso el niño tenía quemaduras de primer grado por el rayo del sol que le estuvo dando y este golpe de calor que pues obviamente no aguantó. Entonces, sí te hace preguntarte, o sea, cómo se te olvida un hijo? ¿No? O sea, es increíble, pero real, ¿no? Sí, sí sucede. Y hay casos en México que pues tenemos, digamos, mucha controversia porque, por ejemplo, el caso de Paulette, de la Ujú, niña que desapareció de 4 años en su propio hogar en el Estado de ujú, México y fue encontrada sin vida después dentro de su habitación en la orilla de su cama. ujú, No, te deja, dices, ¿por qué atentan contra mi inteligencia de esa manera, ujú, no? ujú, Es polémico este caso, no se resolvió con claridad, pero sí hablamos ahí de una falta de cuidado, desde luego, de los padres, pero también ya ahí entra un tema de responsabilidad del Estado que no realizó las investigaciones como deberían de ser. ujú. Este, Me parece que hubo varias situaciones que te hacen dudar de la actuación del Estado, que dices, bueno, o estás ayudando a ellos, a la niña, a ti, ¿qué estás encubriendo? Te dan muchas interrogantes y entonces estos casos, por lo menos en México, sí te dejan ver que no existe pues un debido cuidado, ¿no?
Y por parte del Estado en específico, podemos hablar, por ejemplo, de la guardería ABC, que aunque no fue Ujú. principalmente un caso de negligencia, pero sí hay un tema institucional en donde se evidenciaron fallas de este cuidado infantil al que el Estado estaba comprometido. Ujú. Y pues obviamente se muestra cómo la omisión de responsabilidades pueden poner en riesgo la vida de niños, de niñas, y pues estos son algunos de los casos en México. No sé si tú traigas otros, creo que sí Pues traes a nivel internacional. de pronto a nivel internacional hemos visto casos en donde igual una mamá se va de vacaciones con una pareja que tiene y pues se le hace fácil, ¿no? Dejar a la bebé sola en su casa. Ella se va varios días y cuando regresa, pues evidentemente la niña ya no tenía vida, ¿no? Ese es uno también de los que más hizo ruido en Estados Unidos, fue un caso de Estados Unidos, porque la mamá se toma fotos, ¿no? En la playa mientras la bebé, ¿no? La deja sola, que sí los vecinos escuchaban que lloraban, pero que era como habitual que ella de pronto la dejaran, no era por tanto tiempo como en esta ocasión. Pero pues pensemos de dejar a una bebé que todavía usa pañal, que la tienes que alimentar, que la dejas por varios días, ¿no? Si tan solo con un par de ditas que veía yo de pronto a sobrinas, ¿no? Mi hermano, el más chiquito, se rozaban, no quiero pensar de pronto tener un pañal ahí por varios Que le días. tienes que dar alimento como en varias ocasiones al día, ¿no? No es como que desayunas, comes y cenas, son estarles Exacto. dando ahí. Ujú. Exacto, eso hemos visto casos también de padres que con tal de generar una afectación hacia la madre terminan pri la vida a sus hijos, ¿no? Y algunos casos tan extremos como aventar los cuerpecitos al mar y ver si de pronto los encuentras o no, sabiendo las afectaciones que de pronto eso puede generar hacia la madre, que es esta cuestión de la que decíamos, ¿no? O sea, eh, no dudamos ni ponemos en esta tela de juicio si es con la mamá o con con el papá, sino más bien ahí hay que hacer el entendimiento de hacia dónde se han quedado la idea de los cuidados de forma tradicional y si bien es cierto, vivimos en un país de padres abandónicos, no necesariamente esa circunstancia nos da pie a decir que todas las personas que nos quedamos con nuestra mamá siempre vamos a estar más seguras, ¿no? Ni que todos los papás son violentadores al 100% y que también corremos un riesgo. Por eso, en cada caso particular se tiene que hacer el abordaje, el análisis y partir de los estándares internacionales y nacionales que ya se han fijado. Pero también tenemos supuestos en donde el propio Estado, haciendo uso de esos propios estándares, les niegas la posibilidad de generar otro tipo pues, digamos, lazos, ¿no? Ya no familiares, tal vez sanguíneos, pero sí desde el corazón, por así decirlo, en donde bajo esta temática de decir, bueno, son niños que han sido abandonados, que no podemos ubicar a sus papás y que necesariamente el procedimiento para hacer una adopción implica que busque al papá y es de pronto hasta ilógico decir, pero si te lo dejaron ahí abandonado en la calle, no había cámaras de seguridad, o sea, ya hay varias personas que se quieren hacer cargo de ese pequeño, de esa pequeña, y tú les niegas ese derecho tanto a los familiares como a ese niño de crecer en un entorno familiar bajo el argumento de proteger o tener su resguardo, ¿no? Al 100%. Sí, pero ¿qué tanto de estas medidas que de pronto tienes o todos los requisitos que tiene que pasar una persona que quiere adoptar son tan excesivos que entonces los niños terminan completamente, las niñas, los niños, los adolescentes terminan institucionalizados sin la posibilidad de tener una familia? Ni siquiera me quiero ir al lado de los papás, ¿no? De todo el trámite que tienen que hacer, bueno, eso es otra cuestión, pero me voy a la esencia. ¿Qué tanto pues de esos niños les impides esos derechos
a partir de una burocracia enorme en donde pues al final si te los tienes, ¿no? Que el caso de los albergues, los tienes bajo tu resguardo y tampoco están bien cuidados, ¿no? Hemos tenido casos de agresiones dentro de los albergues, hemos tenido casos de adopciones ilegales cuando los niños estaban bajo el resguardo del Estado. Entonces, hay puntos muy finitos que nos dejan ver precisamente cómo aun cuando hay diferente normativa que nos dice que son sujetos de derechos, los seguimos viendo como objeto de derecho, como que todo el Estado puede ir encima sobre ellos. Y yo creo que otro de los casos interesantes, que eso también los hemos podido vivenciar, es que tanto le preocupa al Estado, a pesar de, o más allá del discurso, lo platicábamos cuando hablábamos de esta ley general de temas de feminicidios. ¿Qué tanto de verdad te preocupan los niños huérfanos por feminicidio, no? Porque al menos en las fiscalías lo que hemos podido ver no es un tema que sí, ni siquiera les importa la investigación del feminicidio. Ahora, saber que esa mujer ha dejado niños, ¿no? De pronto no es algo que sea como una preocupación de la propia institución. Se empieza a tomar o se empieza a ver en el radar porque pues como activistas lo mencionas, las madres lo mencionas y demás, y entonces así como, ah, bueno, sí, ¿verdad? Hay que hacer las canalizaciones, pero no es como en automático, no es que cuando te toman la declaración y te dicen, tenía... personas que estuvieran a su cargo, así dos, no, en ese momento me acciono todos los mecanismos para proteger, ¿no? Es como que nada más un dato que recabas porque así debe de ser el trámite, pero de pronto no te haces consciente de las afectaciones. Y ahora pensemos en casos en donde, y que los hemos tenido, casos en donde se da el feminicidio de la mamá y el padrastro o el papá se suicida. Ya es un menor que sufrió no solamente la pérdida de su mamá, más allá de si su papá fue o no fue, ya tampoco tiene a su papá, ¿no? Entonces cambias toda esa forma de vida para pasar a vivir con un primo, con un tío, con tu hermana, o sea, esas cuestiones que de pronto me parece que el Estado no vislumbra, ¿no, May? Ay, es que hablas de temas bien complicados porque, bueno, sí, sí creo que se han hecho ellos de piel muy gruesa y ya es difícil que tengan esta sensibilidad y esta empatía hacia las niñas, los niños que son víctimas de pues de estas situaciones que ellos no pidieron, ¿no? Ujú. Y que realmente las sufren, ¿no? Ellos son quienes las padecen. Y el Estado, pues no creo que haya cambios importantes a corto plazo, no lo creo, pero sí es importante comenzar a visibilizar estos casos y que pues sí, como se dice, hay que, en el caso de esta chica de Mexicali, se va a buscar la máxima, ¿no? Como siempre, ¿no? Que sea una sanción ejemplar y que sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿qué hay de temas preventivos? ¿Qué sucede? No sé qué estamos haciendo, Y realmente que no. Y que en Ujú, ese caso en particular, bueno, a reserva de que no sabemos si es real o no, hubo ujú, mensajes del papá para decir, ya había ujú, ujú, alzado la mano para decir que no estaba seguro en ese entorno. Ni exacto. siquiera quiero decir si lo que él afirmaba es cierto o no. Aparentemente está ligado con esta omisión que tuvo, pero sí había llamamientos de atención, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado tiene que esperar que pasen estas cosas para decir, ups, sí, sí, como que algo nos faltó, ¿no? Y así sucede en un caso de una niña de la Ciudad de México que se ve como la mamá la saca del cabello en ropa interior a la niña en la noche, le pega y el papá dice, oye, yo ya te he dicho estado y no me haces caso, ve lo que está sucediendo con mi hija. Entonces, no sé qué esperan, realmente no sé qué esperan. Y el día, vas a ver, el día que se levante la voz y que haya colectivas que defiendan a las niñas, a los niños, la gente va a empezar, ay, otra manifestación. Es que no hay de otra, ¿no? Sí. No hay forma de que el Estado haga su chamba, si no es que lo presionas. Y bueno, hay mucho que trabajar en cuanto a niñas, niños y adolescentes. Y sí, también decir, hay una delgada línea entre, eh, pues, híjole, como mamá, sí a veces te volteas tantito y ya jaló y ya hizo, ¿no? Estos accidentes que realmente sí pueden llegar a pasar y que no son
tu culpa, no los haces con dolo, no los haces, sucede. Pero sí es muy diferente a lo olvidé 12 horas en un carro, a lo golpeé, ¿no? Sí, también es importante eh, dejar claro que no todas las situaciones que pasen negativas para los niños pues son una causa que necesariamente los padres o cuidadores quieren que sucedan. Hay mamás que se tienen que llevar a sus hijos al trabajo y venden en el comercio informal y entonces el niño de repente corre y, o sea, hay cosas que son muy, muy complicadas, pero eso no debemos de perder el foco en este descuido y este abandono. Hay mucho por trabajar y pues sí, como dices también en esta parte de las niñas que son madres a tan corta edad, en donde nos hacemos como que no vemos, ¿no? O solo decimos, ay, está bien chiquita. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hace el Estado? Hay mucho por trabajar y pues bueno, creo que ya vamos hacia el final del bloque. Es correcto, pues yo lo único que con lo que terminaría diciendo es siempre el discurso es las niñas, los niños y los adolescentes son el futuro de México, pero si no empezamos a trabajar en su presente, si no generamos las condiciones óptimas para su desarrollo, si después cuando es adolescente y se inclina hacia lo criminal, lo estigmatiza sin analizar el fondo del asunto, bueno, pues eso es también responsabilidad de todos y todos, ¿no? Y hoy se habla de la crianza respetuosa, ahí hay herramientas institucionales, al menos si ya está haciendo eso el Estado, volteemos a ver esas herramientas, qué tanto nos puede servir y también asumamos la responsabilidad de ser padres, porque pues no todo le toca al Estado, ¿no? Pues bueno, no nos queda más que despedirnos, May. Recuerden, nos pueden estar buscando a través de las redes sociales de CIMAC, nos pueden escuchar en cimacradio.org, a través de YouTube en CIMAC TV, los números de cabina 55 35 08 47 61 y las redes sociales de Humanismo y Legalidad. Pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.